Mis amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como cada semana, nuestro compromiso con traer temas puntuales, nacionales e internacionales. Nuestras secciones de Derecho de Familia, Derecho Migratorio, Derecho Civil con el licenciado Carlos de Jesús y bueno, y siempre un tu caso de muchísimo interés. Y en la entrevista central conversaremos con el doctor Fabián Melo, quien nos actualiza sobre el derecho penal en el país. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito nacional. Y bien, mis amigos, observando el país avanzando con el tema de las gestiones para las inversiones extranjeras. Y en este sentido hay que destacar esta oportuna decisión junto a Costa Rica y Panamá de establecer una mesa histórica precisamente para el trabajo a través de la firma de un memorándum. En este memorándum, por supuesto, las partes, los países se comprometen a viabilizar la promoción de las inversiones extranjeras en cada una de los mismos, ¿no? Y por supuesto que nosotros, como país puntualmente situado geográficamente, que tenemos ventajas en este sentido. Aparte de que precisamente por estas ventajas estamos avanzando en el turismo y bueno, y una prueba de ello es precisamente las ventanillas únicas que se han establecido en los temas comerciales más bien, corporativos, las facilidades, los métodos específicos y expeditos que ha creado la Dirección General de Aduana. Ya todos sabemos que acá además no es una problemática compleja como parte de la historia, lo que era la constitución de una empresa. Ya tenemos, aparte de que contamos con una norma que es la ley 479-08, que obviamente se actualizó un poco en el ámbito internacional sobre las modalidades de las empresas, de un único dueño, aquello que dejamos de lado, el tema de que obligatoriamente tenía que, para constituirse una sociedad comercial, establecer 7 miembros. No, se estableció, se tomó el modelo más bien anglosajón, la sociedad de responsabilidad limitada, donde usted tiene la elección desde 2 miembros hasta 50 constituir su empresa, ¿no? Entonces definitivamente estamos avanzando y esto es muy oportuno para el país en este sentido y sobre todo esta mesa donde se están debatiendo importantes decisiones para promover esa inversión extranjera en la República Dominicana. Bueno, y el intercambio que genera esto más bien, porque muchos de nuestros inversionistas y de nuestros comerciantes quisieran establecer algún tipo de negocio con Panamá, con Costa Rica, y bueno, y precisamente mediante la instauración de esta mesa, pues se van a discutir estos temas, porque para ello cada sector tiene su órgano representante que trae las disputas y sobre todo con la idea principal de expandirnos cada día más y de que precisamente
el país siga en esa conquista. Pero para ello, por supuesto que tenemos que ser cada día más competitivos y eso es lo que se busca. Yo creo que tenemos ministros ahora preocupados porque precisamente el país pueda posicionarse con esa fortaleza competitiva para establecer diríamos, el avance y los beneficios para nuestros dominicanos, porque ¿qué vamos a tener cuando algunas empresas vienen internacionalmente a establecerse en el país? Vamos a disminuir el desempleo, vamos a tener más apertura con estos expatriados que vienen a establecerse y a traer sus riquezas al país. Así que yo creo que definitivamente esto hay que saludarlo y es un buen tema a resaltar en este ámbito internacional en la República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con más en Ensayo Jurídico. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1390. Bien, mis amigos, continuando con Ensayo Jurídico, vamos a observar lo novedoso de la página que hemos creado, este Instagram, que nos gustaría que usted también siga, que se llama Conociendo la Reforma Policial en la República Dominicana. Y es que precisamente estamos dándole el seguimiento idóneo a lo que tiene que ser esta reforma, ya que obviamente la Policía Nacional es un compromiso de todos en torno a la vigilancia y en establecer un vínculo entre la sociedad y la propia Policía Nacional. Por ello que destacamos las decisiones del gobierno de educar dentro de esta reforma a los miembros de la Policía Nacional y en este sentido en un acto de grado estuvo el ministro Chu Vázquez, precisamente donde se acaban de graduar unos 18 policías en el tema de la ciberseguridad. Esto fue un curso establecido por España, donde la Escuela Internacional de Negocios precisamente oficializó este gran evento. Y bueno, y aquí tenemos unos 18 policías, como decía, y un civil que se gradúan precisamente en redes sociales y ciberseguridad. Todos sabemos la problemática que ha representado este tema en el país ya con los delitos y todo esto, y que bueno, y que nuestra Policía Nacional se esté capacitando en temas muy importantes y sobre todo especiales para poder contrarrestar la delincuencia internacional y la delincuencia que se da poco a poco y paso a paso en el país, pero que precisamente se trata de detener con este tema tan importante que es la educación. Yo creo que vamos en una línea muy oportuna y que precisamente tenemos que hacer que los jóvenes de este país que tengan intenciones de proteger a la ciudadanía y de capacitarse en esos temas tan importantes y de ser parte de la Policía Nacional, pues tengan atractivo. Y el primer atractivo tiene que ser esa capacitación. Y bueno, y ya conocemos que las condiciones económicas se están mejorando paulatinamente y esto va en la línea de lo que es el significado internacional de un policía. Por ejemplo, en los países desarrollados un policía tiene la asistencia, una subvención económica en temas de alimentación, de transporte, de educación, y precisamente esos tópicos se tomaron en consideración en este país, en esta reforma que se está llevando a cabo poco a poco.
enhorabuena y definitivamente hay que saludar esta decisión y sobre todo darle seguimiento, como decimos nosotros, acá en esta plataforma que queremos que usted, reitero, sea parte de la misma, sus opiniones y también que usted propone más bien para mejorar la Policía Nacional y nosotros vamos a reproducir sus ideas. Bien, en otro orden, señores, vámonos a nuestra sección de Derecho Migratorio. Y bien, mis amigos, continuando con ensayo jurídico, estamos en la sección de Derecho Migratorio. Y bueno, desde el 2007 hemos venido comentando y de hecho ya muchos de ustedes se empoderaron en ese momento del tema de una ley especial de memoria histórica en España. Fue una ley muy breve, definitivamente, con apenas 2 años y que el primer año pues se tomó más bien en el conocimiento de la misma, muchos dominicanos que se quedaron en gestiones para obtener su acta de nacimiento del padre o del abuelo de origen español. Y que lastimosamente desde la Guerra Civil, desde el año 1936 en España, tuvieron que abandonar esta nación y que bueno, posteriormente estas personas ya exiliadas en otros países, las mujeres contraían matrimonio, perdían el apellido anterior por todas las circunstancias y demás, y que bueno, y que esta nación precisamente en este 2007 pensó en retribuir un poco a esa descendencia de esas familias, de todo ese linaje que se estaba perdiendo, que se había perdido definitivamente precisamente por esa violencia de ese año y que políticamente estas personas fueron perseguidas. Entonces, esta ley, como decía, se aprobó en el 2007, fue muy breve y muchísimos se quedaron sin poder aplicar para lograr la ciudadanía española. Ahora, el Congreso de España ya conoció un proyecto de ley que busca ahora ir al Senado y que definitivamente entonces luego de que el Senado apruebe el anteproyecto iría de manera directa al Poder Ejecutivo de esta nación, donde podrá ser promulgado ya como ley este anteproyecto. Entonces, ¿qué se decidió en el Congreso de España en este sentido? Que la ley se aprobaría por 2 años, si no surte modificaciones en el propio Poder Ejecutivo de España. Además, esta disposición deberá formalizarse en este tiempo, pero algo muy importante con relación a la obtención de los documentos civiles. Las actas de nacimiento de estas personas, estos abuelos, estos nietos que realmente se quedaron con esa intención de convertirse en ciudadano español, van a tener la oportunidad de realizar su sueño, pero definitivamente comiencen desde ya con el acta o las actas de nacimiento que van a ser los documentos por excelencia de este ciudadano español, de ese abuelo que tuvo que abandonar España precisamente por esta persecución política. Entonces, en este sentido, reitero, hay muchísimo entusiasmo con poder aprovechar esta descendencia para convertirse en ciudadano español. Así que el gobierno español ha hecho una gran inversión económica en este proyecto y se busca que sea promulgado a la mayor brevedad posible. Pero se quedó muchísima gente, muchos dominicanos que hacían la cola que se observaba desde la independencia, tratando de entrar a la Embajada de España para estos fines ya en el pasado, y que bueno, ahora ellos establecerán algunos métodos más breves para la aplicación y también recordemos que establecieron facilidades para la obtención del acta de nacimiento. Así que hay que comenzar ya
con estas investigaciones para que usted logre tener su expediente listo y beneficiarse de la posibilidad de, vamos a decir, muchos lo dan por hecho, yo hasta que no vea la nueva ley aprobada, pues por supuesto que vamos a hablar de la posibilidad de que este proyecto de ley sea promulgado y logremos también que nuestros dominicanos, los españoles que adquirieron también doble nacionalidad, que se encuentran en el país y que dejaron esa nacionalidad en un limbo, pues puedan ahora adquirirla. Bien, y en otro orden, en temas migratorios, señores, lo que está sucediendo con la línea aérea JetBlue. Vimos el pasado lunes realmente los reportes de las personas que quedaron varadas hasta por 10 horas, 15 horas en estos vuelos internacionales y que bueno, el maltrato que al decir de ellos reciben del personal de esta aerolínea. Y bueno, y la pregunta, vamos a decir, más frecuente de los ciudadanos es, ¿existen reglas? Hay un contrato, por supuesto, para esta línea aérea ofrecer o tener los permisos para tantos vuelos en el país, porque definitivamente ellos tienen varios horarios para Nueva York y esto es lo que como la necesidad de que los dominicanos tengan que utilizar la línea, diríamos que es lo que que no debería ser, lo que le ha dado fuerza a ese personal para establecer maltrato en contra de los dominicanos y esto de verdad que es intolerable. Esperemos que las autoridades del IDAT estén analizando y todos los órganos correspondientes estén analizando las sanciones que lleva todas estas irregularidades, el maltrato a lo que están recibiendo los dominicanos, porque cuando usted firma un contrato, por ejemplo, para comprar un pasaje, hay un contrato entre el pasajero y la línea aérea que le vende el pasaje. Y generalmente, si usted se fija, siempre en cada uno de estos acuerdos hay letras muy pequeñas que la traen estos contratos de adhesión y que bueno, uno no tiene de otra que cuál es la tarifa que tienen, adquirir su vuelo y demás. Pero que resulta que entonces si usted tiene una hora de salida X y esa hora se la van cambiando, prolongando, excediendo, 5 horas, 4 horas, 3 horas, a usted le causan un daño porque usted tenía una reunión, por ejemplo, usted la pierde, usted, aparte del maltrato físico, esto va en contra de la salud, cuando una persona, a veces una persona vulnerable, niños, niñas también expuestos a esperar tantas horas, las personas amanecen en aeropuertos, a veces le dan un tiquecito para un hotelito más cercano y lo maltratan por 10 horas y después le dan un ticket de $20 que se compra, bueno, una limonada y más o menos lo que usted puede conseguir en un aeropuerto con $20, como está la situación. Entonces yo creo que ya el país tiene que estar tomando las decisiones oportunas para llamar a los ejecutivos de esta línea aérea a respetar el convenio, el contrato, a respetar a nuestros dominicanos y de verdad que esto no puede ser, no puede seguir así. Así que esperemos tener para las próximas semanas algunas informaciones importantes sobre este tema. En otro orden, señores, la problemática de las actas de nacimiento sigue aún mayor puntualizándose. Si usted se va a casar, usted tiene planes de contraer matrimonio próximamente, usted necesita un certificado de su último divorcio, usted tiene que comenzar con tiempo porque la Junta está actualizando su sistema y todas aquellas problemáticas, errores involuntarios en las actas del Estado Civil, ya sea matrimonio, nacimiento, defunción, etcétera, hay que corregirlo con muchísima anticipación y esto no le permite a usted, cuando usted va a hacer una búsqueda para solicitar su acta de Estado Civil, la que fuere, no le permite a usted establecer un tiempo cierto para usted decidir, me voy a casar en tal fecha, voy a contraer, voy a iniciar una petición, por ejemplo, no.
definitivamente. Usted tiene que resolver su problema primero y ya con el documento en las manos, entonces tomar una decisión, porque esta corrección podría tomarse mucho tiempo. Ahora bien, también hay que validar si la corrección pudiera ser administrativa o si se va a judicializar. Entonces, si será administrativa, de acuerdo a las resoluciones de la Junta Central Electoral, pudiese resolverse sin mayores inconvenientes, pero se está tomando mucho tiempo. Y segundo, entonces, sí tenemos que hacerlo ante un tribunal para la corrección de su acta de nacimiento. Por supuesto que el Tribunal Superior Electoral para tales fines, que también, por más eficiente que ha estado en los últimos tiempos, se toma varios meses. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Si usted no ha sacado su acta, comience a investigar ya para que cuando usted tome la decisión de hacer cualquier cambio en su vida privada y requiera de estos documentos, usted pueda hacerlo sin mayores inconvenientes. Bien, vamos a una pausa y volvemos con más en Ensayo Jurídico. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: La bandera nacional el escudo nacional. y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Bien, mis amigos, continuando con Ensayo Jurídico, estamos en su sección de Derecho de Familia. Y bien, en esta ocasión hablemos de la gestación subrogada o vientre de alquiler, porque es un tema que siempre nos ha preocupado mucho. Primero porque carecemos de legislación realmente. Esto por muchos años en la antigüedad se hablaba de realmente de la persecución que existía cuando una persona estaba acusada de rentar su vientre para gestar un bebé, una bebé. Y esto en las provincias, por ejemplo, se escuchaba como un delito y la persona podía ser perseguida, ¿no? En estas provincias y pueblos pequeños. Pero bueno, ya con el desarrollo, cualquier persona puede decidir qué hacer con su cuerpo, ¿no? Lo considero, por supuesto, de una manera, a falta de lo que no está regulado definitivamente, que usted no tiene una protección legal para llegar a un acuerdo con una persona, además de lo, imagínense, que yo sepa, ¿no? La Biblia, por ejemplo, cuando habla de la familia, habla del matrimonio entre el hombre y la mujer, de los hijos de la familia, pero esto cuando se habla de hijos precisamente, de padre e hijos, es de la familia que se forma, que se cría, que convive definitivamente. O sea, estas cosas estaban lejos de tomar en consideración, obviamente, en la antigüedad, pero bueno, como el desarrollo del mundo, la maldad, esto se ha visto de una manera inusual, pero tenemos muchos problemas con esto. Y en los países desarrollados, más aún, salen a los países de mayor pobreza a ofrecerle a mujeres, parejas, que por alguna razón no tienen hijos, otros que lo hacen con un fin lucrativo, otros con un fin de maltrato, o sea, de trata de personas. Esto va demasiado lejos, pero lastimosamente en el país, como decía, aunque no tenemos legislación, pero sí ya hemos escuchado varios casos sobre personas que se han prestado a rentar su vientre y son prácticamente secuestradas por esas parejas o esas personas que pagan para que usted le geste un embarazo. Y bueno, ¿y qué resulta con todo esto? Que trasladan a la persona a un sitio con controles, usted se va a sentir privado de libertad en este orden,
Y bueno, y pasan muchísimas cosas. Y tengo que saludar el trabajo que está haciendo el Listín Diario en una de esas secciones semanales donde exponen un tema. Y precisamente el último tema tratado fue sobre esto, donde constan las declaraciones de una señora de 35 años que se prestó a hacer precisamente a mantener un embarazo bajo estas condiciones y se sintió totalmente presa, y al nacer su criatura, que tenía para estos fines un acuerdo firmado más bien con estas personas, donde le prohibían hasta conocer el sexo de la criatura, pero por alguna razón ella dice que se dio cuenta de que era niña. Y nació muy pequeña la niña y se vio obligada, o se vieron obligados más bien todas las partes por el tema de salud, de que la madre gestora se quedara 2 meses con esta criatura. La señora declara que, por supuesto, tenía un fin económico, cobró unos $10,000 y que se ha sentido tan mal que ni siquiera ha sido capaz de utilizar los $10,000, que era capaz de devolverlo o gastarlo para encontrar a su hija. Pero imagínense, jamás supo de estas personas, no sabe el paradero, el domicilio de esta niña, y bueno, y será un tema muy difícil de resolver. Pero el país, las autoridades tienen que, aunque como decía, es un tema tan complejo, pero hay que tomar nota en el asunto y sobre todo educar sobre este tema para que aquellas familias de escasos recursos económicos que reciban alguna propuesta indecente sobre esto sean capaces de denunciar a las autoridades a estas personas, porque este tema no podemos permitir que siga creciendo en el país. Tenemos un desafío más sobre las familias en este orden y lastimosamente la familia se está viendo afectada con muchos temas en el mundo, pero precisamente a nosotros nos está golpeando mucho la violencia intrafamiliar y la violencia en general, pero sobre todo en este ámbito que ha generado los tantos feminicidios en el país. Como decíamos la semana pasada, 44 mujeres ya han fallecido en manos de sus parejas o exparejas. Y bueno, y en este sentido es un tema de familia, porque obviamente que estos casos tan penosos no son parte diríamos, del auge de la delincuencia per se, porque aunque tenemos temas que se están tratando de solucionar por otro lado, que conllevan, por supuesto, mucha inversión en todos los aspectos del gobierno dominicano, pero este tema tiene que ver mucho con la formación per se de cada familia, la educación de los hogares, precisamente para formar ese niño y esa niña con valores, y que a la hora de enfrentar un tema de violencia sepan qué hacer y cuáles decisiones tomar. Pero seguimos observando nuestras mujeres en problemas por muchísimas razones, y que hay que dar mucho más con este tema para detener esa violencia intrafamiliar que está en varios de los hogares de nuestro país, y que tenemos que tratar de impedir que se transmita a esos niños y niñas, porque también si no existen límites y si no se educan de la manera adecuada, van a ser personas violentas en un futuro, lamentablemente. Bien, vamos a una pausa y continuamos con más en Ensayo Jurídico. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ensayo Jurídico? Con ustedes, Carlos de Jesús, aquí en esta nueva oportunidad del día de hoy para hablar temas de actualidad en el ámbito jurídico. Y pues yo creo que la noticia más relevante en esta semana pues ha sido esa aprobación en segunda lectura del anteproyecto de ley de uso de medios digitales
para los servicios del Poder Judicial en la República Dominicana. Y recordando cómo en la pandemia, en ese auge de una necesidad de una asistencia de la justicia, donde vimos todos los sectores del país suspendidos a raíz de esta pandemia, lo que fue el confinamiento y demás, pues hubo una decisión a través de una resolución del Consejo del Poder Judicial, pues habilitando lo que era la famosa justicia virtual. Esto fue algo que fue llevado posteriormente al Tribunal Constitucional para fines de declarar si estaba conforme a la normativa o no esta decisión del Consejo del Poder Judicial en ese momento. Y pues en el año 2021 el Tribunal Constitucional decidió sobre la competencia que tenía el Consejo del Poder Judicial para emitir esos cambios sobre las audiencias virtuales, por así decirlo, declarando la resolución inconstitucional. Pues posteriormente, y de una manera muy acertada, la Suprema Corte de Justicia, consiguiente, sometió el anteproyecto de ley, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados y pues ahora recientemente por el Senado en segunda lectura. Ahora quedamos a la espera de su promulgación y publicación del Poder Ejecutivo, ya que esto es una herramienta a la que muchos abogados nos acostumbramos en la pandemia, todo el tema de las audiencias virtuales, aunque tuvo sí su resistencia, muchos sectores apegados a sus audiencias tradicionales, que cada una tiene sus pros y sus contras, por así decirlo, esos traslados al interior y demás. Y entonces con este anteproyecto de ley o esta futura ley, podemos decirle de una manera esperanzada, pues vendría la implementación definitiva de lo que es los servicios digitales para el Poder Judicial, los servicios judiciales, acceder a la justicia. Y yo creo que estamos encaminándonos y conjuntamente con lo que es la globalización y los servicios digitales, pues ya la mayoría de, vamos a decir, de instituciones tienen sus plataformas digitales, instituciones con las que los abogados interactúan constantemente. Podemos hablar ahí de la jurisdicción inmobiliaria que tiene su plataforma para acceder a ciertos servicios, el mismo ONAPI. Y pues estos son simples ejemplos de cómo la modernización y la tecnología se hace cada vez más necesaria, y por eso el tema de las audiencias virtuales, o no tan solo de las audiencias, a través de la justicia virtual los jueces pueden firmar de manera digital lo que son las sentencias. Todo abogado litigante sabe el tema que hay con la mora judicial y la espera de una firma de una sentencia a través de la firma digital, que aquí lo que es el Indotel y la Cámara de Comercio llevan la voz cantante con estos temas muy avanzados, y entonces podrían también efectuar lo que son las firmas digitales de las sentencias, hacer solicitudes sobre algún expediente, que se expida alguna certificación que posteriormente sea remitida por la misma plataforma. O sea, es un sinnúmero de beneficios que vienen vamos a decir, a estar acorde con lo que son los tiempos y lo que realmente demanda la sociedad y el gremio del derecho. Así que toda la comunidad queda atenta para los próximos pasos sobre la implementación, la promulgación y posterior implementación de estos servicios digitales del Poder Judicial, lo cual será de verdad que un éxito para la profesión. Esto es todo por la sección del día de hoy, así que hasta la próxima. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. Bien, mis amigos, continuando con
Ensayo Jurídico y estamos en la entrevista central. Y bueno, nos place una vez más dar la bienvenida al doctor Fabián Melo, destacado penalista nacional e internacional. Ustedes saben que también es catedrático y bueno, siempre colabora con nosotros. Y qué mejor persona para actualizarnos e ilustrarnos sobre algunos tópicos penales en el país. Doctor Melo, muchísimas gracias por acompañarnos en Ensayo Jurídico. Gracias nueva vez aquí contigo, a tus órdenes y a las órdenes de tu público. Gracias. Fíjate que como siempre queremos conversar, además de algunos temas de actualidad en la justicia, pero siempre es importantísimo traer esas pinceladas de la mano de un catedrático y de un jurista, precisamente con tu capacidad y experiencia en materia penal. Y bueno, y me surge conocer un poquito más sobre el tema de la estafa, porque si bien observamos desde nuestros códigos penales, ¿no?, antiguos y presentes, es una figura antiquísima porque desde la historia hemos visto cómo personas se dejan engañar o son estafadas por un fin, a veces algunos creyendo en un negocio o con la esperanza de un cambio de vida. Entonces entran en este tema y, como decimos a veces, hay presas fáciles, pero también hay profesionales que se han capacitado para engañar a otro y, por tanto, siempre vemos en los tribunales muchos temas de esto. Así que quisiera que nos cuente sobre el contexto de este tipo penal, realmente sobre tu opinión al respecto, lo que nos plantea precisamente el Código Penal, que creo que plantea la figura en el artículo 405, y además las sanciones establecidas, si este tema también ha sido objeto de modificación para el próximo Código Penal, ¿no? Entonces, el escenario es tuyo. Coméntanos sobre esto, Melo. Sí, gracias. Tú sabes que como tú dices, la estafa es una conducta que viene desde muy antiguo y los romanos inclusive la trabajaron mucho desde el punto de vista de lo que es la conducta. Y ya en el Código Napoleónico, que es lo que sella la mayoría de los códigos que venían modificándose del derecho romano en toda la Edad Media, y el Napoleón lo que hizo fue sistematizar todas esas normativas y la agrupó de manera especializada. Pues anterior a eso se confundían algunos procedimientos, el procesal penal con el comercial, con el civil, y no había una sistematicidad. A partir de los códigos napoleónicos es que empieza entonces a verse cada materia del derecho de una manera especializada y conducida desde un punto de vista sistemático. En el tema del derecho penal material, la estafa toma un cuerpo de mucha valía, de mucha relevancia, porque siempre ha existido la oportunidad de que el más hábil se quiera aprovechar del menos hábil. Y a veces la forma de aprovecharse del más hábil, del menos hábil, es desarrollando habilidades y maniobras que tiendan a confundir al menos hábil para sacar un provecho, en este caso, una ventaja económica. Si tú te fijas y observas, por ejemplo, las loterías han existido desde la antigüedad. Y las loterías siempre se han prestado para maniobra y para estafa, pero ya en la época actual, la modalidad más desarrollada de estafa es si se quiere, la estafa piramidal, que consiste en crear un mecanismo de venderle ilusiones a cierto conglomerado de personas, que ahora mismo el país que tiene vamos a decir, la primacía
el primer lugar en ese tipo de estafa es Nigeria. No sé por qué, porque no lo he investigado, pero las cartas nigerianas que llovían y le llegaban al servidor, al computador, a la laptop, a todo el mundo diciéndole que se había ganado un premio, que tenía una cuenta en tal sitio. Eso se sella hace par de años, 2019-2020, en Alicante, en España, donde casi 100 personas fueron condenados y la mayoría eran nigerianos que trabajaban para Western Union, y todo eso significó de venderle sueño a familias que tenían herencia en distintos sitios, y ahí entonces nace toda una historia de lo que son las cartas nigerianas, y todo se hizo a través de la estafa. La estafa es una maniobra dolosa. Es una persona venderle una ilusión a alguien con el fin de engañarlo, porque lo que le está vendiendo lo hace con un mecanismo de fraude, de disfrazarle la realidad, y por eso es una estafa. Así es, y fíjate qué oportuno este tema de la herencia que nos plantea por estas estafas nigerianas, que precisamente nosotros hemos recibido dos clientas que nos han planteado la situación, que desde el Perú ellas pertenecen a grupos que mantienen contactos, grupos religiosos, generalmente viajan cada cierto tiempo, donde se reúnen y bueno, y mantienen cierta comunicación, pero esas personas, no sé por qué, si quizá por la misma religión y estos son vulnerables a este tipo de estafa, pero siempre, por lo menos en estos dos casos que se nos dieron a nosotros, que tuvimos que asesorar a la persona y decirle, no crean eso, porque venían precisamente desde el Perú, y es porque salió alguien del propio grupo telefónico que tenían, grupo de WhatsApp, ofreciéndole, se muere alguien, van presentando una persona muy adulta que posteriormente se enferma, y esa persona quiere testar en beneficio de un miembro del grupo. Entonces, yo creo que esto también hay que alertar sobre Sí, esa es una de las modalidades, sí, los problemas de salud también, porque es una gama de hechos diversos, sí. Entonces te ofrecen, te quieren, esa persona que que está en problemas de salud grave, quiere testar en favor de un miembro del grupo, pero es para dejarle un inmueble. ¿Qué pasa? Que el abogado, porque la persona que lo contacta, supuestamente abogado y conocido del grupo, quiere dinero para transferir el inmueble. Entonces ahí viene... Sí, porque la estafa consiste en que ellos generan gastos. Entonces le manifiestan a las víctimas que para ellos poder llevar a cabo ese proceso y poder darle la ventaja que le están ofreciendo, necesitan incurrir en gastos, y esos gastos hay que transferírselo por adelantado. Exacto. Si yo le dije a una de las clientas que no quería entender, le digo, pues dígale que usted no acepta el inmueble y entonces reciba dinero líquido y búsquese otro abogado para que la asesore, porque yo no trabajo esos temas. Así es. Fíjate, Melo, y estos negocios piramidales que realmente llegan, y como el comercio es libre, ¿verdad? El ejercicio del comercio se establecen en el país y cumplen con, digamos que con la ley de sociedades comerciales y de responsabilidades, pues establecen su empresa y comienzan a vender un supuesto producto y a pedirle inversión a los participantes para después precisamente darse esa estafa. El Estado, como esto ha sido tan recurrente, realmente no hay una vía, ni tampoco hemos visto, ni nunca alguna decisión de que este tipo de negocio sea como vigilado por las autoridades. Sería la Procuraduría General de la República, ante ciertas denuncias, que pudiese vigilar un tipo de negocio así. Sí, porque en el fondo, la mayoría de los delitos que se cometen en la sociedad, y más este tipo que podría afectar en cadena un gran conglomerado social, tiene que planificarse la forma de poder evitarlo. En ese caso,
me parece que como ya aconteció un hecho que es conocido por todos nosotros, de un abogado que hubo que arrestarlo y todo eso, dentro de lo que es la planificación que hace el Estado a través de su política criminal y la Procuraduría, pues tener algún mecanismo de orientación a la sociedad para que no se deje victimizar de este tipo de maniobra, porque en verdad hasta uno mismo puede ser objeto de una maniobra de esa naturaleza y yo tengo amigos que son abogados que han sido estafados. Claro. O sea, uno no puede pensar que solamente es el que no tiene educación, también una persona con formación en un momento determinado puede ser víctima de este tipo de cosas. Entonces, la Procuraduría tiene mecanismos tecnológicos, tiene organismos que se encargan de poder rastrear este tipo de conducta y así poder evitar que un menor número de personas pueda ser victimizado, porque en verdad esto, borrarlo o eliminarlo es sumamente difícil. Muy difícil. ¿Y las sanciones legales? Bueno, la estafa no es un delito grave. La estafa es un delito que ni siquiera llega a ser un crimen. La pena es de 2 años, pero cuando la estafa se hace en contra del Estado, ya entonces es una pena de reclusión. La pena de reclusión son 5 años. Claro. Generalmente la estafa se lleva a cabo en negocios privados. La estafa sale a flote cuando el Estado tiene interés en perseguir, como ahora, casos de corrupción, y en los casos de corrupción siempre hay personas privadas que se involucran y esas personas privadas casi siempre son encartadas por la conducta de estafa porque se le sustrae al Estado patrimonio público a través de mecanismos fraudulentos. Ahora mismo en los casos de corrupción que hay, la mayoría de los que no son funcionarios públicos están siendo encartados por estafa. La estafa en contra del Estado es un delito que lleva una pena de reclusión. Es mayor la pena que cuando se comete entre personas privadas. Y en ese sentido, precisamente dándole una miradita al tema de los encartados, en el caso de la Operación Medusa, lo que estarán o serán algunos condenados, por supuesto, por estafa al Estado. Entonces, esta sanción, vamos a decir que será muy mínima comparada con la gran estafa. Con el daño que harían al país, ¿no? Pero en este caso, yo pienso que no es la única conducta, la única infracción. Y como se trata de un concurso de infracciones, donde también hay asociación de malhechores, hay otro tipo de conductas que son más gravosas, partiendo de ahí, entonces uno piensa que la pena no va a ser necesariamente la de la estafa, porque estamos ante un concurso de infracciones y además también está el tema del lavado de activos, que el tema del lavado de activos no solamente se le puede atribuir a una autoridad pública, también las personas privadas pueden ser encartadas por lavado de activos y aquí hay penas que pueden llegar hasta 20 años. Ok. Ya de hecho ya tenemos fecha para el juicio preliminar de los encartados, como bien señala, del caso Medusa, para el 12 de agosto, ¿no? El 12 de agosto, sí. Nosotros tuvimos una entrevista hace día y se nos preguntaba sobre la cantidad de encartados y nosotros decíamos que los salones del Palacio de Justicia no tenían capacidad para alojar una cantidad de más de 100 personas. En este caso nosotros proyectamos que podrían concurrir unas 200 personas a esa audiencia preliminar y hemos visto en la prensa de hoy que han designado una sala de la Suprema Corte de Justicia de la feria, que es una sala de la Corte Civil que tiene capacidad para 200 personas. Eso es una buena noticia. Claro. Y pensamos que ahí sí puede haber un espacio físico idóneo para que ese proceso pueda conocerse. Qué bueno. ¿Y te parece que eso podría conllevar? Porque es un caso que obviamente por el número
de personas que agrupa va a ser un caso trascendental. Es un caso trascendental para el país. Paradigmático, yo le he llamado paradigmático. Ok, pero eso además se puede, de manera administrativa, se podrá designar, diríamos, algunos gestores gerenciales, porque no me imagino jueces que no tienen capacidad gerencial, porque no son entrenados en ese tema, de poder lidiar con toda esa logística. ¿Pudiera existir alguna, diríamos, alguna vía para crear algo administrativo paralelo, no? Sí, yo pienso que ya eso se está produciendo, porque el hecho de proyectar un salón con esa capacidad y mover el proceso del Palacio de Justicia a otros espacios, eso quiere decir que ya están interviniendo personas que tienen capacidad y experiencia gerencial a nivel de lo que son la logística de los procesos. En día pasado nosotros hemos visto, porque hemos participado en casos de muchos imputados y de muchos abogados, por ejemplo, el caso de los pilotos, ahí habían 47 encartados, en este hay 41 con las empresas, hay que sube a 63, que son 22 empresas, pero en ese caso habían cerca de 80 o 100 abogados, aparte de los imputados, y eso era en espacios muy limitados. Claro. Entonces, partiendo de ahí, uno veía que se le iba de la mano hasta cierto punto el proceso al administrador de justicia, porque donde hay 70, 80 abogados, la mitad va con una excusa y todo eso tiene que resolverse en audiencias preparatorias que vayan resolviendo todas esas urgencias que pueden haber para que pueda adquirir vocación de conocerse ese proceso. Así es, y de paso no me extrañaría que vincularan hasta salud pública, porque todavía hay COVID en el país. Así es, así es. Es una logística que hay que montar ahí. No, y hay viruela del mono, hay de todo ahora mismo. Claro, claro que sí. Bueno, Melo, pero la sociedad y nosotros vamos a estar muy atentos a todo este proceso, porque obviamente es historia para la República Dominicana. Claro, es historia no solamente porque hay una gran numerosidad de encartados, es historia porque es la primera vez que quien tiene el rol, la responsabilidad de Estado de investigar el crimen es quien está sentado en el banquillo. Es la primera vez que tenemos un procurador general sentado ahí respondiéndole a la sociedad por sus actos. Eso es paradigmático. En Perú pasó y no se trata de los mismos hechos, porque allí fue un abuso de poder, una cosa que es tráfico de influencia, pero aquí estamos hablando de actos que son enormes en el plano del desbordamiento de las conductas penales, porque se habla de soborno, se habla de asociación de malhechores, de prevaricación. Ahí hay hasta delitos que tienen que ver con tecnología, de borrar informaciones, hay muchas cosas. Eso quiere decir que se trata de un caso paradigmático porque aparte de la gran cantidad de encartados, hay una persona que es emblemática en el plano de la persecución de la criminalidad. Claro, así es. Y que por primera vez en la historia, además, tenemos un gobierno interesado y una procuradora general de que se haga un trabajo aplicando la ley definitivamente, que no importa. Y yo pienso que a eso hay que agregarle que aunque hay voluntad evidente del gobierno, que eso tuvo su empuje en la sociedad civil, porque la sociedad civil inició una lucha en el 2017, 2018, que exigía el fin de la corrupción y la impunidad. Y eso fue lo que desgastó el gobierno de turno y finalmente lo desplazó del poder. Entonces el gobierno entrante ha leído correctamente ese mensaje de la sociedad civil y lo ha asumido. Claro que sí, la sociedad juega un papel muy importante y eso es muy valioso para el país y va a contribuir a que se aplique cada día la justicia. Yo abrigo a que esto siga tomando el curso que espera la sociedad y que cambien muchas cosas en el país que tienen que cambiar. Como ese congreso también en otro orden, que aquí se tiene que dar la apertura para que el que quiera ser diputado gane una diputación y no tenga que invertir 20 millones de pesos. Sí, yo le decía a Cándido Mercedes hace aproximadamente una semana que
esos cambios sociales a veces inclusive son ciclos de la sociedad que se producen y que no lo puede detener nadie. Y yo le decía inclusive que ya este país ha escalado unos peldaños a nivel de lo que son los cambios sociales, y hasta en el caso remoto, extremo, que haya un cambio de gobierno, nadie le puede volver a arrancar esa conquista a la sociedad. O sea, la gente puede estar convencida de que aún en el extremo hipotético caso de que haya un cambio de gobierno, esas cosas no van a revertirse, porque es una conquista social. Claro. Y la conquista social no se revierten fácilmente. Así es. Bueno, Melo, te agradecemos muchísimo todos tus comentarios acá y como siempre con informaciones oportunas en este sentido. Gracias, siempre a tus órdenes. Saludos a todos los que ven este espacio. Así es, muchísimas gracias y como siempre a ustedes, amigos televidentes, las gracias por acompañarnos y vamos a dejar todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las